Hola, mi nombre es Xochitl Valdés Ojeda, estudiante del Instituto de Montserrat, cursando actualmente el segundo semestre de la licenciatura en Psicología. El trabajo que hoy te voy a presentar corresponde a la asignatura de Estadística aplicada a la Psicología 2, cuyo asesor académico es el maestro Claudio Flores Cefó. Acompáñame. El día de hoy te quiero hablar de dos temas. El primero de ellos corresponde al tema de análisis de varianza, conocido también como ANOVA, y el segundo corresponde al de regresión lineal simple. Comenzamos. Y para poder comenzar nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué es el análisis de varianza? Bueno, el análisis de varianza es un método estadístico que nos sirve para determinar si diversos conjuntos de muestras aleatorias de una determinada variable proceden de la misma población o de poblaciones distintas. En general, cada conjunto muestral se caracteriza por estar afectado por un tratamiento específico que eventualmente puede influir en los valores que tome la variable objeto de estudio. Así pues, el análisis de varianza, especialmente por la difusión de programas de ordenador, es conocido por las siglas inglesas ANOVA. Dicho lo anterior, y para que quede más claro lo que había comentado, tenemos el siguiente ejemplo. Lo voy a leer. Dice que Sadowski et al. Examinaron las características de los sitios de unión de la H-imipramina. Esto es un antidepresivo. Esto en pacientes permanentemente deprimidos, entre paréntesis SAD, y pacientes deprimidos por corto tiempo, no SAD, así como individuos sanos, control. Una de las variables en las que se hicieron las mediciones es la densidad de los sitios de unión para la H-imipramina en las plaquetas sanguíneas. Los resultados son los siguientes. Y se presentan los resultados en tres columnas. Unos para los SAD, que significa que son pacientes permanentemente deprimidos. Otros para los no SAD, que son pacientes deprimidos por corto tiempo. Y otros que se denominan control, que son los individuos sanos. Para los primeros se establecen estos datos. Son 634, 585, 520, 525, 693, 660, 520, 573, 731, 788, 736, 1007, 846, 701, 584, 867 y 691. Para los segundos, que son los no SAT, los datos son los siguientes: 771, 546, 552, 557, 976, 204, 807 y 526. Para los individuos sanos, que son denominados como control, 1067, 1176, 1040, 1218 y 942, así como 845. Esos son los niveles de densidad. Bueno, vamos a explicar cómo procedemos a sacar lo que es el análisis de varianza. Para ello, primeramente, debemos de establecer nuestras hipótesis. En este caso sería la nula y la alternativa. La hipótesis nula que yo me establecí fue decir que todas mis medias son iguales, esa es la nula. Y la alternativa, es decir, no todas las medias son iguales. Hecho lo anterior, procedo a sacar mis datos, que son la suma de datos, promedio, número de observaciones, suma de cuadrados y el valor de t elevado al cuadrado sobre NC. ¿Cómo saco el dato de suma de datos? Pues no son más que la sumatoria que yo haga de la columna del SAT, de los pacientes permanente deprimidos en este caso, todos los valores, sumar todos los valores, igual con el no SAT y el control, y así saco mi suma de datos. Luego entonces, para sacar mi promedio, hago tomo esa suma de datos y lo divido entre el número de datos que tengo. En el caso de los SAT,
Para este caso, los SAT, que son número de observaciones, son 17. Esa suma de datos que me salió, lo divido entre 17. Y ese va a ser mi resultado del promedio para la columna del SAT. Para los no SAT hago lo mismo, el mismo procedimiento, igual que con el de control. Para el número de observaciones, bueno, en este aspecto se refiere al número de datos que tenemos por columna. En el caso de la columna del SAT son 17 observaciones, o sea, 17 datos que tenemos de ellos. En el caso de los no SAT difiere porque son 8 y en el caso de la columna de control son 6. Para sacar el valor de la suma de los cuadrados no es más que multiplicar, por ejemplo, en la columna del SAT, el primer dato es 634 por sí mismo, ¿sí? O sea, elevado al cuadrado. Y así con 585 por 585, 520 por 520, 525, así por cada dato, por cada columna. Hecho lo anterior del SAT, se suman todo el resultado total de todos, de toda la sumatoria que les comento. Y así por cada columna del no SAT y del control, así se saca la suma de cuadrados. Para el dato del T al cuadrado C diagonal NC, ese dato se saca de la siguiente manera. Tomamos la suma de datos y lo multiplicamos por sí mismo, o sea, elevado al cuadrado, entre el número de observaciones. Es decir, en el caso de la columna del SAT, la suma de datos son 11.661, lo multiplicamos por 11.661, es decir, lo elevamos al cuadrado. Y el resultado lo dividimos entre 17, que es el número de observaciones respecto a la columna del SAT. Repetimos el mismo procedimiento para el caso de la columna del no SAT y para la columna de control. Hecho lo anterior, sacamos los totales en posición horizontal. En el caso del TC, sumamos los resultados de la suma de datos, es decir, sumamos 11.661 que corresponde a la columna del SAT, 4.939 que corresponde a la columna del no SAT y 6.288 que corresponde a la columna de control. Y así sacamos el valor de TC. Nos sale un total de 22.888 para este rango. Para sacar el dato de la M hacemos lo mismo. Sumamos lo que salió de promedio de la columna del SAT, del no SAT y de control. Y nos da un total de 2.351.31618. Ese es el resultado que nos da para la M. Para el valor de NC, sumamos los totales de número de observaciones, eso es por columna. En la columna del SAT tenemos 17, en la columna del no SAT 8 y en la columna de control tenemos 6 observaciones y en total nos da 31. Para la suma de cuadrados nos da un total de 18.410.782. Para el valor de la suma, que es el siguiente carácter que vamos a calcular, nos da un total de 17.637.792.2. Esos son los valores que terminamos sacando. Obteniendo todos estos datos, nos procedemos a sacar el análisis de varianza de suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Para la suma de cuadrados entre los grupos, esta es la fórmula. SST igual a la sumatoria del T elevado al cuadrado C, diagonal NC, menos la sumatoria de X elevado al cuadrado entre N. Sustituimos los valores y nos da un total para SST, ese es en inglés, y se refiere a la suma de cuadrados entre grupos. Tiene un valor de 739.064.97. Para el caso de la suma de cuadrados dentro de grupos, esta es la siguiente fórmula. SSE, sus iniciales en inglés,
la sumatoria del resultado que nos dio de las x elevadas al cuadrado menos la sumatoria de los TC elevado al cuadrado diagonal NC, ¿sí? Hecho lo anterior, sustituimos los valores y nos da un resultado para SSE de 732.982.8, ese es el resultado. Pues hasta aquí ya tenemos los resultados de la suma de cuadrados entre grupos y dentro de grupos. Ya tenemos esos dos valores. Ahora procedemos a establecer nuestro análisis de varianza sacando la suma de cuadrados, los grados de libertad y cuadrados medios. Para sacar los grados de libertad entre los grupos tenemos tres grupos, ¿verdad? Entonces a esos tres grupos le vamos a restar 1 y nos da el valor de 2. Ese es el grado de libertad que tenemos entre los grupos. ¿Cómo sacamos el valor de cuadrados de medios? Pues no es más que la suma de cuadrados, es decir, que el valor que nos salió de la suma de cuadrados entre los grupos, que eso es un total de 739.064.97, a ese le vamos a dividir entre 2, que son los grados de libertad que tenemos entre los grupos, ¿sí? Nos da un valor de 369.532.485. Ese es nuestro valor de cuadrados medios, se abrevia MSTR. Luego entonces, para sacar el valor de la suma de cuadrados en los grupos o dentro de los grupos, tenemos que para los grados de libertad para estos, el 31, que son los 31 números de observaciones de todas las columnas, menos 3, que son los 3 grupos que tenemos, que es el SAT, NOSA y el control. Nos da un total de 28. Y para sacar los cuadrados medios para SME, que es entre los grupos, nos da, bueno, hacemos la misma operación de arriba, similar, ¿sí? Tomamos el valor de lo que nos salió, de la suma de cuadrados en los grupos, que corresponde a 772.982.8. Esto lo dividimos entre los grados de libertad para este rango, que es dentro de los grupos, que son 28. ¿Sí? Lo dividimos entre 28 y nos sale un resultado de 27.606.52857 para los cuadrados medios. Luego entonces, para sacar el valor de F, hacemos lo siguiente. El valor que nos salió de MSTR, o sea el primer valor, lo dividimos entre el valor que me salió de MSE, ¿sí? Es decir, dividimos 369.532.485 entre 27.606.52857 y me sale un valor para F de 13.38569187. Ese es el valor que estábamos calculando, ese es el valor de F. Luego entonces procedemos a tomar una decisión, ya que nuestro valor crítico para F es de 3.34 y el valor que estábamos calculando para F es de 13.3856, el que ya les había mencionado. Lo graficamos y observamos que se encuentra este valor fuera de la zona de rechazo, perdón, dentro de la zona de rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo voy a abocarme a quedarme con la hipótesis alternativa, ¿verdad? Desechando la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque en la nula yo manifesté que, que las medias, mis 3 medias eran iguales, ¿sí? Bueno, no mis 3 medias, sino que las medias de todos los datos eran iguales, situación que es distinta por el resultado que me acaba de arrojar aquí, ¿sí? Y nos quedamos con la hipótesis alternativa, que quiere decir que por lo menos una media es distinta de todos los datos. Bueno, respecto al segundo tema, que es regresión lineal simple, empezamos diciendo que pues el análisis de regresión
engloba un conjunto de métodos estadísticos que usamos cuando tanto la variable de respuesta como la o las variables predictivas o predictiva son continuas y queremos predecir valores de la primera en función de valores observados de la segunda. Es decir, queremos ver qué tanto se parecen estas, ¿verdad? En esencia, el análisis de regresión consiste en ajustar un modelo a los datos, estimando coeficientes a partir de las observaciones, con el fin de predecir valores de la variable de respuesta a partir de una regresión simple o más variables que se llama regresión múltiple, predictivas o explicativas. Así pues, el análisis de regresión juega un papel central en la estadística y se usa para lo siguiente. Primera es para identificar a las variables predictivas relacionadas con una variable de respuesta. En segundo término, para describir la forma de la relación entre estas variables y para derivar una función matemática óptima que modele esta relación. Y tercero, para predecir la variable de respuesta a partir de las explicativas o predictorias. Para el caso de este tema vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que es esta ecuación, donde y es igual a más b por x y un error, más un error, ¿sí? La y es la variable dependiente, ¿sí? La a es el constante o coeficiente que se llama intercepto. Y el b, que es constante o coeficiente, que será pendiente, ¿sí? La x es la variable independiente. Y el valor de r al cuadrado cuando está explicado por la recta. Y para un mayor entendimiento de lo dicho anteriormente, presentamos este ejemplo, ¿sí? Supongamos que a una muestra de estudiantes les pasamos una prueba de atención de lápiz y papel, consistente en tachar las letras R, y solo las letras R, en una hoja abigarrada de símbolos. Es decir, que están llenos de revueltos, o sea, no tienen orden, ¿sí? Y en el menor tiempo posible. De cada sujeto anotamos dos variables, ¿sí? El tiempo invertido en completar la tarea y el número de errores cometidos al realizarla. En psicología a esto se le llama balance entre velocidad y precisión, y que se manifiesta en que los sujetos que acaban antes suelen cometer más errores, ¿sí? Los datos obtenidos se muestran a continuación. Bueno, en este ejemplo en particular, pues queremos saber si es cierto que entre menos tiempo uno termine su tarea realizada, se cometen más errores, ¿sí? A simple vista a lo mejor podemos decir que sí, pero vamos a comprobarlo. Para ello, los datos son los siguientes, ¿sí? Tenemos el tiempo, que lo vamos a colocar en el eje de las X, y los errores en la eje de las Y o de las Y, ¿sí? Para el caso del tiempo tenemos el valor de 7, 11, 5, 5, 6, 9, 13, 8, 4, 9, 6, 10, 11, 9 y 7, pero no sabemos si son minutos, segundos o horas. Entonces, vamos a suponer que son minutos. En el caso de la columna de los errores, pues tenemos que la persona que se tarda 7 segundos, por decir algo, comete 4 errores. Así, para la persona que tarda 11, tenemos que tiene 2 errores. Para la que tarda 5, tiene 4 errores. Y así, si nos vamos consecutivamente, vamos analizando. Así pues, procedemos a graficar nuestros datos haciendo nuestro histograma, ¿sí? Es decir, que voy a tomar mis datos del tiempo y errores para graficarlos, ¿sí? Habíamos quedado que el tiempo va a ir en el eje de las X y errores va a ir en el eje de las Y, ¿sí? Porque son los errores los que nos interesa saber que cometen estas personas, ¿sí?
Entonces graficamos en el eje de las Y el 7 y lo localizamos o lo identificamos el número 4 en el eje de las y graficamos, ¿sí? Ponemos el primer punto y así 11, 2, el otro punto, y para muestra pues esta imagen, que es el histograma que corresponde a este ejercicio. Hecho lo anterior, ya teniendo nuestro histograma como se muestra, pues sacamos el coeficiente de correlación y tenemos un valor para R de 0.8632, ¿sí? Y para R elevado al cuadrado tenemos un valor de 0.34, que es la predictibilidad, ¿sí? Con un 74% de predictibilidad, de probabilidad. Bueno, aquí como pueden ver tenemos dos tablas. La primera corresponde a la tabla del ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el tiempo y los errores. Y la otra tabla pues corresponde al x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado y la multiplicación de xy, ¿sí? Esos valores que se muestran en esa tabla, en la tabla de la derecha, pues no es más que multiplicar en el primer caso pues 7 por 7, que es el primer dato de la columna X del tiempo, ¿sí? Nos da 49, ¿sí? 11 por 11, 121, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, que también se repite, 6 por 6, 36, 9 por 9, 81, 13 por 13, 169, y así por cada dato, ¿sí? Igual vamos a hacer lo mismo para el eje de las Y al cuadrado. Todo lo que está en la columna de los errores lo vamos a multiplicar o lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Hecho lo anterior, nos vamos a la columna de las XY y multiplicamos, no es más que multiplicar el 7 por 4, el 11 por 2, el 5 por 4, el 5 por 5, el 6 por 4, y así tenemos los valores. Hecho lo anterior, teniendo todo esto ya multiplicado y con los resultados, vamos a sacar los totales de las dos tablas, que quiere decir que la tabla donde aparece el tiempo y los errores vamos a sacarle la sumatoria total, ¿sí? En el caso del tiempo, que está en el eje de las X, vamos a sumar 7 más 11 más 5 más 5 más 6 más 9 más 13 más 8 más 4 más 9 más 6 más 10 más 11 más 9 más 7. Nos da un total de 120. Y así con la columna de los errores, que está en el eje de las Y, en la columna de las X al cuadrado, de las Y al cuadrado y de las XY, ¿sí? Para el caso de los errores, nos da un total de 45, para el caso de las X al cuadrado un total de 1054 y para el caso de las Y al cuadrado 159 y las XY 319. Esos son los resultados de todos los totales de la sumatoria. Obtenidos los valores anteriores, vamos a proceder a sacar el valor de B, ¿sí? Y vamos a utilizar esta fórmula, que en resumidas cuentas se reduce a esta otra, ¿sí? Que es la sumatoria de XY menos la sumatoria de X multiplicada por la sumatoria de Y entre N, ¿sí? Todo esto entre la sumatoria de X al cuadrado menos el resultado que es de la sumatoria de las X elevadas al cuadrado entre N, ¿sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer por partes la fórmula. Vamos a sacar primero el valor de arriba y lo hacemos de esta manera, y después el valor de abajo, ¿sí? Así como se observa. En la primera es la sumatoria de XY. ¿Quién es XY? Pues 319, ¿verdad? Esa es la sumatoria que nos arrojó. Dice que aquí lo vamos a restar, ¿sí? Pero antes vamos a multiplicar 120, que es la sumatoria de X, y 45, que es la sumatoria de Y, ¿sí? Estos dos valores los vamos a multiplicar y lo vamos a dividir entre 15. Arrastramos los valores y tenemos que 319 menos 5400, que es el valor que nos sacó de acá arriba de multiplicar, entre 15, y nos arroja un valor. Eso obviamente lo restamos y nos arroja un valor de menos 41 para la primera parte de la fórmula. Para la segunda parte de la fórmula
dice que es la sumatoria de x al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la sumatoria? Pues el valor de 1054. Dice que lo vamos a restar y pero para eso antes vamos a elevar al cuadrado la sumatoria de las x y lo vamos a dividir entre n, que es 15. Hecho lo anterior, sustituimos los valores y nos da un total de 1054 menos 960, es un total de 94, ¿sí? Teniendo ya esos dos valores, tenemos que, haciendo la operación de menos 41, que es la primera parte de la fórmula, entre 94, tenemos un valor para b de menos 0.43, 6170, 2128. Ese es el valor de b. Ya tenemos el valor de b. Ahora vamos a sacar el valor de a, ¿sí? Que es esta fórmula que vamos a utilizar. Pero en resumidas, pues vamos a utilizar esta, que es la sumatoria de y entre n menos b en la sumatoria de x entre n, ¿sí? Sustituimos los valores y tenemos un total de 3 más 3.4896, 61702, y hacemos esa operación y al último tenemos el valor para a de 6.4893, 61702, que está de amarillo. Como podemos apreciar, pues ya tenemos los valores de a y de b, ¿sí? Ahora sí, procedemos a sustituir de la siguiente manera, ¿sí? Y es igual, ¿cuál es el valor de a? Quedamos que era de 6.4893, 61702, ¿verdad? Más el valor de b. ¿Cuál es el valor de b? Es menos 0.43, 6170, 2128, ¿verdad? Entonces hacemos esta operación y respecto a los signos nos va a dar un resultado positivo, la ley de los signos, ¿sí? Donde x es 1, en este caso podríamos hablar de un minuto, un segundo que tarda una persona en realizar los ejercicios. Nos da un valor, el primer valor que nos da es de 6.05, 3191, 489. Ese es el valor para la persona que termina en un minuto, un segundo, su actividad, ¿sí? Entonces así sustituimos dato por dato, un minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 13, que es en nuestro ejemplo, pues el 13 es la persona que se tardó más tiempo, ¿sí? Y podemos apreciar que en el 13 nos sale 0.81, 91, 48, 93, 56. Hecho lo anterior, como podemos observar, a esta columna que está a la derecha, está el tiempo y los errores. Esos son los valores que calculamos, ¿sí? Que señalamos anteriormente. Entonces, a simple vista podemos ver que la persona que se tardó 4 minutos o segundos cometió 5 errores, ¿verdad? Entonces, en las operaciones que nosotros hicimos, la persona que tarda 4 minutos, pues tiene 4.74, 46, 80, 851 de errores. Es decir, este valor se parece o se asemeja al valor que se había predecido antes, ¿verdad? Que es el 5, ¿sí? Así tenemos que para la persona, en este caso, que se había tardado 13 minutos o segundos, pues había cometido un error. Hecha la operación que hicimos nosotros, pues tenemos que el valor de 13 es de 0.81, 91, 48, 93, 56. O sea, es parecido, ¿no? ¿Sí? Parecido a ese valor a 1. ¿Sí? Todo esto con un 76 de probabilidad. Como habíamos sacado la R al cuadrado, ¿verdad? Perdón, 0.74 de probabilidad. ¿Sí? Así podemos comprobar pues que lo habíamos predecido. Los valores que habíamos predecido sí se parecen a los valores que sacamos, que acabamos de completar, de resolver. Así pues, la conclusión a la que llegamos
Podemos decir o concluir que si utilizamos o designamos más tiempo para realizar o hacer una actividad, tarea o ejercicio, menor será el número de errores que cometamos. Dicho de otra manera, en el ejemplo que precede, que mencionamos o que trabajamos, podemos decir que en concreto existe una relación lineal entre las variables tiempo y errores, que es de tipo negativa y que es fuerte, ya que los sujetos que acaban antes suelen cometer más errores. Y es así como hemos abordado estos dos temas, esperando que sean de su utilidad. Por su atención, muchas gracias.